Con Fernando Yáñez. Fernando nos estaba explicando la importancia de este cambio de pasar de las juntas de conciliación a los juzgados ahora del Poder Federal. Sí, bueno, buenas tardes, es un cambio muy importante, es un cambio total en la tradición para resolver las controversias entre trabajadores y patrones que hemos tenido en el país. Todavía le falta un largo caminar porque tendrá que concretarse la reforma constitucional, posteriormente a pasarse a la ley y después todavía tendrá que tener un camino para el efecto de construirse todas estas nuevas, todo este nuevo juzgados en donde se van a resolver los juicios laborales que ya van a depender del Poder Judicial. El primer efecto te diría yo que es lograr independencia con los tribunales. Hoy por hoy los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje son designados Junta Federal por el presidente de la República, en el caso de las juntas locales por los gobernadores de los estados. Al pasar al Poder Judicial, pues será unos tribunales que tendrán plena autonomía como otros que ya tenemos en el país. Sí, bueno, sí, Fernando. Digamos que, como dice, tiene que correr el plazo, apenas se aprobó en el Senado, tiene que ir a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora y después tendrá que aprobar los congresos locales porque es una iniciativa constitucional. La reforma prevé un plazo de un año para que ocurra esta transición de juntas al Poder Judicial. La pregunta es si se cumplirán los tiempos o podría haber complicaciones en el camino que retrasaran la implementación de esta reforma. Me parece que habiéndose aprobado prácticamente por unanimidad en el Senado de la República, lo lógico es que transite bien por la Cámara de Diputados y por las legislaturas de los estados. El problema realmente es que estas nuevas disposiciones establecen no solo que el Poder Judicial a través de tribunales resolverá los conflictos laborales, sino se tendrán que crear unos organismos especializados de conciliación, tanto a nivel local como federal. Y se tendrá que crear y echar a andar y poner en funciones un organismo público descentralizado que va a ser el encargado del registro de los contratos colectivos de trabajo y de los sindicatos. Anteriormente los registros, todavía a la fecha, los registros de los sindicatos a nivel local los tienen las juntas de conciliación y arbitraje, que como te decía, dependen de los gobiernos estatales, y a nivel federal el registro de los sindicatos depende de la Secretaría del Trabajo, de una oficina especializada que tienen en esto. Este cambio pues significa crear un organismo, la designación del titular será más o menos como la tenemos para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es a propuesta del Ejecutivo con aprobación del Senado de la República o de los congresos locales, los tribunales de conciliación. Entonces, pues más que un problema, dijéramos, legislativo, que yo no lo avisoro por la forma en que fue aprobado en el Senado, pues hay que crear una serie de organismos e instituciones que hoy por hoy no tenemos, y me parece que un año va a resultar insuficiente. Es probable que en la Cámara de Diputados esto se revise, se piense bien y tal vez se aumente el plazo a 2 o 3 años. Sí. Le pregunto también si habrá suficientes candados en la reforma para evitar emplazamientos a huelga sin el respaldo de trabajadores y los llamados contratos de protección. Pues lamentablemente había una muy buena redacción que fue aprobada por las comisiones de puntos constitucionales y la Comisión de Trabajo en el Senado, en donde sí claramente se decía que tratándose de emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, los sindicatos debían acreditar previamente la representación mayoritaria. Esta redacción se modificó al final en el Pleno, sin embargo me parece que, pues, considerando que es sensato y es sabido jurídicamente que el derecho de huelga corresponde a la mayoría, y con la nueva redacción de la fracción 22 bis, me parece que en la Ley Federal del Trabajo no deberá haber ningún impedimento ni obstáculo para que esto quede redactado con absoluta claridad. Si no se deja redactado con absoluta claridad, vamos a seguir corriendo el riesgo de que
algunos sindicatos irresponsables sigan haciendo negocio de lo que corresponde a un derecho de los trabajadores. Pero tenemos esperanza y además sentimos y sabemos que las autoridades del trabajo están sensibles al tema. Hay una posición muy firme que ha puesto la Organización Internacional del Trabajo en la última conferencia que tuvimos en junio de este año, en donde en una resolución le dice al gobierno federal que tiene que tomar acciones para terminar con estas malas prácticas. Entonces me parece que hay demasiadas cosas alrededor de este tema y además un reconocimiento social de que realmente es un problema que es importantísimo resolver. Es el peor lastre con el que ha cargado el país en materia de trabajo. Bien, Fernando Yáñez, gracias y buena tarde. A tus órdenes, Víctor, hasta luego. Gracias. En otra información, ChemChina y